Mi abuelo contaba el peor chiste del mundo en cada cena familiar y nadie se reía. Cuando murió descubrimos que los chistes eran un mensaje y llevaba 10 años tratando de decirnos algo. Mi abuelo Héctor era muchas cosas. Era carpintero, era terco, era el único hombre que conozco que podía arreglar cualquier cosa con cinta adhesiva y fe. Pero sobre todo mi abuelo era el peor comediante que ha existido cada domingo. La familia se juntaba a cenar en su casa. Mis padres, mis tíos, mis primos, todos apretados alrededor de una mesa que él mismo construyó y que tenía una pata más corta que las demás. Pero que según él le daba carácter. Y cada domingo sin falta, en algún momento de la cena, el abuelo se aclaraba la garganta y decía: atención, tengo un chiste nuevo. Toda la mesa hacía el mismo sonido. Una mezcla de suspiro y risa anticipada, porque sabíamos lo que venía. Los chistes del abuelo no eran malos de forma normal, eran malos de una forma casi artística. Eran tan terribles que te dolía la cara de intentar no hacer una mueca. El primer chiste que recuerdo fue cuando yo tenía 12 años. El abuelo se paró de la silla con su plato a medio comer y dijo: atención, ¿por qué la luna fue al doctor? Porque estaba en cuarto menguante y le dolía la mitad. Silencio. Mi tía Elena se tapó la boca. Mi primo Santiago soltó un quejido. Mi abuela lo miró con esa cara que ponía cuando él decía algo particularmente terrible y le dijo: Héctor, por Dios, siéntate a comer. Pero el abuelo nunca se sentaba después del chiste. Se quedaba parado esperando una reacción con esa sonrisa enorme que le arrugaba toda la cara. Esperaba como 10 segundos que se sentían como una hora. Y cuando nadie se reía decía: bueno, la próxima semana les traigo uno mejor, y se volvía a sentar como si nada. La próxima semana siempre era peor. Fue así durante años. Cada domingo un chiste nuevo. Cada domingo peor que el anterior. Se volvió parte de la tradición familiar, como el arroz de la abuela o la pelea de mis tíos por el fútbol. Los chistes del abuelo eran un evento. Nos mandábamos mensajes antes de la cena diciendo: prepárense, hoy viene chiste nuevo. Algunos domingos el chiste era tan malo que mi primo Santiago le rogaba: abuelo, por favor, no. Y el abuelo lo miraba con falso dolor en la cara y decía: un artista no puede ser silenciado, Santiago. Mi madre a veces se reía, pero no del chiste, sino de lo orgulloso que se veía él. Abuelo contándolo. Mi parte favorita era después, cuando la cena terminaba y todos se iban. Yo me quedaba ayudando al abuelo a lavar los platos y él siempre me preguntaba: Mateo, ¿te gustó el chiste de hoy? Yo le decía: abuelo, fue terrible. Y él se reía con esa risa profunda que le salía del estómago y me decía: algún día van a entender, algún día van a entender. Lo decía cada domingo como un estribillo. Yo pensaba que se refería a que algún día entenderíamos su humor, pero ahora sé que se refería a algo completamente diferente. El abuelo murió un miércoles de septiembre, infarto en su taller de carpintería. Lo encontró mi abuela a las 3 de la tarde cuando fue a llevarle el almuerzo. Estaba sentado en su banco de trabajo con una pieza de madera a medio tallar en la mano y una expresión que mi abuela describió como tranquila, como si se hubiera quedado dormido pensando en algo bonito. El funeral fue un domingo, el único domingo en 16 años que no hubo chiste en la cena. La semana después del funeral, mi abuela nos pidió que le ayudáramos a ordenar el taller del abuelo. Era un cuarto en el jardín lleno de madera, herramientas y décadas de proyectos terminados y sin terminar. Mi abuela quería donarlo todo, excepto las cosas personales. Me ofrecía ir primero porque quería estar solo ahí un rato. El taller olía a aserrín y a barniz, los olores que para mí significaban abuelo. Me senté en su banco de trabajo y miré alrededor. Cada rincón tenía una historia. La repisa que hizo para mi abuela y que quedó torcida, la cuna que construyó cuando nací, la guitarra a medio hacer que llevaba 5 años prometiendo terminar en el cajón de su escritorio. Encontré algo que no esperaba. Era un cuaderno. No un cuaderno de carpintería, sino un cuaderno normal, de esos de espiral. En la portada, con su letra que parecía la de un doctor, decía: mis chistes. Lo abrí esperando encontrar una colección de los peores chistes de la historia. Y en cierto sentido eso era, pero era mucho más. El cuaderno tenía todos los chistes que contó en las cenas de los últimos 10 años, cada uno con la fecha del domingo en que lo contó, escritos con su letra desordenada y numerados del 1 al 528 domingos. 528 chistes. 10 años sin faltar uno solo. Pero lo que me dejó helado fue la segunda página. Antes de los chistes, había una nota, escrita con una letra más cuidadosa que el resto, como si se hubiera tomado su tiempo Mateo, o quien encuentre esto. Los chistes son malos. Lo sé, siempre lo supe. Yo no quería hacer reír a nadie. Quería que escucharan. Cada chiste tiene una palabra clave. Es la tercera palabra del remate. Si juntan las terceras palabras de todos los remates en orden, van a encontrar lo que quise decirles durante 10 años. No pude decirlo de frente porque soy un viejo cobarde que le tiene más miedo a las lágrimas de su familia que a la muerte. Perdónenme por hacerlo así, pero algún día van a entender, algún día. Van a entender. Las manos me temblaban tanto que el cuaderno se sacudía. Busqué el primer chiste. Era de hacía 10 años exactos. El remate era porque estaba en cuarto menguante y le dolía la mitad. La tercera palabra del remate era en. Anoté en segundo chiste. Tercer palabra del remate, el. Anoté el. Tercero, hospital cuarto. Me quinto, dijeron. Fui escribiendo palabra por palabra en mi teléfono. Cada chiste terrible que soportamos durante 10 años tenía una palabra escondida, y cuando las junté las primeras 20, formaron algo que me hizo dejar el cuaderno y salir del taller porque no podía respirar. Las primeras 20 palabras decían: en el hospital. Me dijeron que tengo algo en la cabeza que no se puede quitar y que me queda poco tiempo. El abuelo tenía algo en la cabeza, un tumor, una enfermedad, algo terminal, y en vez de sentarnos y decírnoslo, hizo lo que sabía hacer, construir. Pero en vez de madera, construyó con palabras. Escondió su despedida dentro de 528 chistes terribles que nos contó cada domingo durante 10 años. Llamé a mi madre llorando tanto que no podía hablar. Cuando finalmente le expliqué, se quedó en silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Luego dijo una sola palabra: no. Después la escuché llorar de una forma que nunca había escuchado. Un llanto que venía de un lugar profundo, como si le estuvieran arrancando algo del pecho. Esa noche nos reunimos toda la familia en casa de la abuela. Les mostré el cuaderno y la nota. Mi tía Elena se tuvo que sentar porque las piernas no la sostenían. Mi tío Marco, que es el hombre más serio de la familia y que jamás en mi vida lo vi llorar, se fue al jardín, y cuando
lo seguí, estaba apoyado contra la pared del taller con la cabeza entre las manos, mi primo Santiago, que siempre le decía abuelo. Por favor, no se quedó mirando el cuaderno como si fuera una bomba. La abuela fue la última en enterarse porque nadie quería decírselo. Cuando finalmente le leímos la nota, se quedó sentada en su silla con las manos en el regazo y los ojos secos. No lloró, solo dijo, yo ya lo sabía, todos la miramos. Ella continuó con voz firme. Su médico me lo dijo hace 10 años. Los dos decidimos no decirles. Héctor no quería que lo trataran diferente. No quería que los domingos fueran tristes. No quería que cada cena fuera una despedida. Me dijo que iba a encontrar una forma de decirles a su manera, y cuando empezó con los chistes, entendí lo que estaba haciendo. Nos miramos todos con la misma expresión de cómo no nos dimos cuenta. 10 años de chistes horribles, y la razón por la que los contaba estaba ahí todo el tiempo, escondida en la tercera palabra de cada remate, gritándonos algo que no podíamos escuchar porque estábamos demasiado ocupados quejándonos de lo malos que eran. Mi madre habló con la voz rota. Leímos las primeras 20 palabras. Son 528 chistes. ¿Qué dicen los demás? Miré el cuaderno en mis manos. 528 chistes. 528 palabras. 10 años de mensajes escondidos. Lo que tenía en las manos no era un libro de chistes. Era una carta de amor, de 528 palabras escritas en el único idioma que mi abuelo sabía hablar sin llorar. Nos sentamos todos alrededor de la mesa que él construyó, la de la pata más corta que le daba carácter, y empecé a leer los chistes uno por uno, mientras mi prima anotaba la tercera palabra de cada remate a las 2 de la mañana. Llevábamos 100 palabras y toda la mesa lloraba a las 4 de la mañana. Llegamos a la palabra 300, y mi tía Elena tuvo que salir a tomar aire porque no podía más. A las 5:30 terminamos 528 palabras. El mensaje completo de mi abuelo contado en chistes malos durante 10 años de domingos. Mi abuela pidió leerlo en voz alta. Se paró en la cabecera de la mesa donde siempre se paraba él y leyó las 528 palabras de su esposo, con la voz quebrándose cada 3 líneas pero sin detenerse ni una sola vez. No voy a contarles aquí lo que decía la carta completa, porque eso le pertenece a mi familia, pero les voy a decir cómo terminaba las últimas 7 palabras del mensaje, escondidas en Minute Sunset. Los últimos 7 chistes que contó en las últimas 7 cenas antes de morir decían, y nunca dejé de querer los tontos. Mi abuela cerró el cuaderno, lo apretó contra su pecho, y por primera vez desde que lo conocí, entendí por qué se casó con un hombre que contaba los peores chistes del mundo, porque los chistes nunca fueron chistes. Fueron la única forma que tuvo un viejo carpintero de decirle a su familia que se estaba muriendo, mientras los hacía reír. Para ver la historia completa, entra al enlace en mi bio.